experiencia centroamericana. Posteriormente, en un segundo conversatorio, reunimos aquí a la gente de la reunión especializada en agricultura familiar, la REAF del Mercosur, quienes nos transmitieron sus experiencias y su avance en la consolidación de estos esfuerzos para llevar adelante con políticas muy claras en el Mercosur el tema de la agricultura familiar. Hoy tenemos una visión que nos va a presentar Mireya, una visión sobre la realidad de Brasil, pero más que nada una visión que, por decirlo de alguna manera, crítica para poder tomar de la realidad de Brasil lecciones aprendidas, lecciones que nos permitan, conjuntamente con el resto de la información, ir formando un consenso para poder abordar en temas de propuestas hacia el gobierno nacional para el desarrollo de la agricultura familiar en Colombia. Yo creo que del ejercicio de estos conversatorios siempre salen las mejores soluciones. Y no cabe duda de que de esta reunión, como también propiciaremos en la medida que ello sea necesario otros conversatorios, creo que debemos ir, y me atrevo a decirlo y ponerlo como un punto anticipado para la discusión, la necesidad de ir aterrizando todas estas ideas que hemos venido manejando en estos conversatorios. Y sobre todo, una posición unánime que surgió del último conversatorio que tuvimos con REAF, y que es la necesidad de constituir una mesa nacional de diálogo sobre el tema de agricultura familiar. Aquí están presentes distintas instituciones que hacen a la cooperación en el país y que bien podrían, y es, vuelvo a repetir, una incitación al posterior diálogo, contribuir tratando de complementar sus capacidades técnicas, sus capacidades financieras, para llevar adelante esta mesa que se propuso en el anterior conversatorio, y que el ICA como institución vinculada muy estrechamente al sector quiere y manifiesta, y me atrevo a tomar el desafío de ser el agente articulador de esta instancia que se ha propuesto. Por lo tanto, no quería dejar pasar este momento, y disculpen que de pronto, como dicen en mi país, sin anestesia, ya fomento un diálogo antes de comenzar el mismo. Quería lanzar esta idea para que durante el desarrollo de este conversatorio la vayamos madurando y veamos la posibilidad de poder concretar esta este ansiado anhelo. No quiero seguir conversando, ya habrá oportunidad para el diálogo. Quiero que se sientan con total libertad de expresar cada una de sus ideas en un formato que hemos tratado de establecer para este tipo de conversatorios, muy abierto, muy franco, sin protocolo alguno, y simplemente va a tener una sola regla, ¿no? Que es la limitación del tiempo en la participación individual de cada uno, por una razón lógica, para poder regular, y si no nos pasaríamos el día entero conversando. Entonces, sin más, le voy a ceder la palabra a Santiago, al tiempo de agradecer nuevamente públicamente el esfuerzo y la gran iniciativa que ha tenido Santiago a través de la corporación PBA, en ofrecernos muy gentilmente la oportunidad de iniciar este conversatorio,
en un año que es trascendental. El FAO ha denominado el año 2014 como el año de la agricultura familiar. Y creo que estamos dando un buen paso, ¿no? Apenas 30 días de iniciado el 2014 y ya estamos sentados conversando, meditando sobre el tema. Gracias, Santiago, por la iniciativa, gracias a Corporación PBA, y a continuación de Santiago le pediría a Mario Alexander Moreno, nuestro especialista en desarrollo rural, que haga una presentación de los objetivos del conversatorio, la metodología de trabajo y una presentación más formal de nuestra expositora. Muchas gracias. Gracias, Luis. Buenos días para todos. Yo creo que es una excelente oportunidad poder comenzar el Año Internacional de la Agricultura Familiar con este conversatorio que nos va a hacer Mireya y con la iniciativa que acaba de poner Luis sobre la mesa y que sin lugar a dudas acogemos. Nos parece muy interesante que promovamos una mesa nacional de diálogo sobre este tema y pues la acogemos. Y me parece una muy buena iniciativa para que apliquemos el Año Internacional de la Agricultura Familiar, en que ya hemos hablado también con algunas entidades de ver cómo organizamos un evento importante este año en Colombia con el objeto de celebrar el Año de la Agricultura. Ella es conocida por muchos de ustedes, es colombiana, popayaneja, ahora es popayaneja de Brasilia porque ya habla medio, ¿no? Medio enredada y con el cantito y todo, pero es profesora de la universidad, ya vivía hace 11 años allá, pero en Colombia tuvo un recorrido bastante largo desde directora de Mata, trabajó en el Fondo DRI, coordinó el componente de fortalecimiento institucional del PRONATA. Bueno, y hace 11 años se fue para Brasil y ha trabajado con el Ministerio de Desarrollo Rural, realmente allá el Ministerio de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Incluso es responsable de la Secretaría de Desarrollo Territorial de este ministerio y ha tenido una participación activa en actividades con el gobierno, pero ahora está en la academia y siempre también ha estado estudiando los temas desde la academia y va a hacer una dimensión crítica. Entonces creo que comenzamos el año con una muy interesante charla y con una muy interesante propuesta. Dejo ahí nomás. Muchas gracias. Perdón, Mario, antes de darte la palabra, quería aprovechar la oportunidad para darle una bienvenida al doctor Andrés Silva, el director del Ministerio de Desarrollo Rural de Colombia. Doctor Silva, bienvenido a este conversatorio, bienvenido a nuestra casa. Es un honor tener el compromiso del Ministerio de Agricultura en este tema tan importante. Muy bien, buenos días. Mi nombre es Mario Alexander Moreno y soy el especialista en desarrollo rural del INCI en Colombia. La metodología del conversatorio es muy sencilla. Empezaríamos con una presentación individual, de dónde viene, básicamente esto. Pasaríamos a la exposición de la doctora Mireya y una vez realizada la exposición abriremos el espacio para la participación de los asistentes con sus reflexiones, preguntas, propuestas. Básicamente es eso, reiterar que es el tercer conversatorio de un ciclo sobre agricultura familiar en América Latina, en el que se han recorrido las experiencias centroamericanas, de Mercosur y la brasileña y la colombiana, obviamente. Y este año empezamos con unos seminarios que pueden abarcar territorialmente los mismos países, pero con un enfoque más crítico, más de lecciones aprendidas, más de extraer insumos para que esa mesa que se está proponiendo hoy de diálogo de agricultura familiar pueda generar una agenda fuerte para el desarrollo de la agricultura familiar en Colombia, en una perspectiva incluso de postconflicto. Entonces, empezaríamos por esa presentación.
Buenos días, mi nombre es Diana Toscano, yo soy oficial de enlace en CIA de Quindío. Clemente Donato Molina, entro a ser parte de un equipo del Ministerio de Agricultura con la OIM para estos temas. Luis Ortiz, consultor exacto. Buenos días, yo soy Javier Neva y soy contratista de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPA. Buenos días a todos, soy Diana Marcela Cuellar, soy profesional especializado de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, del Ministerio de Agricultura, directamente de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad del Mercado de Tierras. Muy buenos días, mi nombre es Néstor León. Soy ingeniero agrónomo, vengo del DPS, de la Subdirección de Seguridad Alimentaria. Buenos días, mi nombre es Dina Rodríguez, apoyo el área de desarrollo rural del INSS. Buenos días, mi nombre es Julián García y vengo del Centro Regional de Investigaciones Carreteras Integrales 3 en la mitad. Buenos días, mi nombre es Carolina Pinzón y vengo en representación de la Corporación PDA. Buenos días, mi nombre es Ligia Silva Borges y soy asesora para el tema de seguridad alimentaria y nutricional y agricultura familiar del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Andrés Silva, director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Ministerio de Agricultura. Jenny Cavalli, consultora del Ministerio de Agricultura. Buenos días, Camila Barrera, Departamento Nacional de Planes y Dirección de Desarrollo Rural. Buenos días, Milena Umaña, asesora de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible del Departamento Nacional de Planes. Muy buenos días, mi nombre es Germán Manrique, soy consultor en investigación asuntos de mercadeo para economía de Estado con la corporación PDA. Buenos días, mi nombre es Lina Pinto y hago parte del equipo técnico de la Corporación PDA. Buenos días, mi nombre es Diana Medrano, soy asesora para el tema de museo rural de la Dirección de Generación de Capacidades Productivas y Desarrollo Rural en el Ministerio de Desarrollo Rural. Muy buenos días, mi nombre es Zoraida Guevara, de la UTRA. Buenos días, Luis Fernando Sandoval, profesional especializado en la UTRA. Buenos días, Juan José Arango, soy asesor de la Escuela Superior de Administración Pública en SAP. Buenos días, Eduardo Medina, coordinador de la Organización Internacional para las Migraciones en el tema rural. Miguel Ángel Lemos, asesor de la SAP. Esmeralda Villalobos, contratista de la Corporación PDA. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Hernán Salamanca. Pertenezco a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, específicamente en la Dirección de Usos y Adecuación de Tierras. Buenos días, Gabriel Bello, Corporación PDA. Buenos días, investigador del CES, Alexander Rodríguez. Buenos días, mi nombre es Carolina Torres, soy monitor técnico del programa de Migración y Ruralidad de la OIM. Buenos días, mi nombre es Yuri Barón, facilitadora oficial de la Corporación PDA. Buenos días para todos, mi nombre es Antonio Camargo, hago parte del equipo de acompañamiento de la Corporación PDA. Buenos días, mi nombre es Lady Joana Vallejo, pertenezco al grupo de zonas de reserva campesina de Nicoya. Buenos días, mi nombre es Omaira Cuesta y hago parte del equipo de zonas de reserva del INSADER. Buenos días, José Guillermo Patiño Escobar, consultor del IDIC. Buenos días, mi nombre es Samantha Arango y vengo de la Corporación PDA. Bueno, ahora vamos a presentar a los que están enlazados virtualmente. ¿Podemos darle paso ahí, Andrés? Sí, vamos a darle por orden de aparición en la Webex. En primer término, Alberto Adib desde Chile. Alberto, buenos días. Si pudieras presentarte. Alberto Adib, especialista del programa Agricultura, Territorio y Bienestar Rural del ICA con sede en Chile.
João Torrens, del programa Agricultura, Territorios, Bienestar Rural, con sede en Ecuador. Buen día a todos y todas. Ok, bueno, quien se ha presentado es João Torres. Estaba Edith. Edith, ¿estás escuchándonos? Sí, escuchamos. Pasemos entonces al IICA Perú. No sé si está ahí María Febres y nos podés presentar quienes te acompañan. María, buen día. Buen día, Luis, buen día a todos. Sí, quien habla es María Febres, especialista en desarrollo rural, y nos acompaña una funcionaria de la Oficina de Estudios Económicos, Mari Carmen Antaigua, y dos compañeros más de la oficina, Guillermo Gorbi y Janina Ratachi, especialistas en temas forestales. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Adelante, John Jairo Hurtado. Buenos días. Buenos días del programa de análisis de políticas del CIAS aquí en Palmira. Mucho gusto. Muchas gracias, John Jairo. Le damos la palabra a Rodolfo Fernández de Venezuela. Adelante, Rodolfo. Rodolfo, ¿nos escuchás? Rodolfo está sin micrófono. Ok, perfecto. Gracias, João, por tu apoyo. Por último, tenemos a Teresita León. Bueno, aparentemente Teresita también debe estar sin micrófono. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Mireya. Perdón, acaban de llegar dos personas que se van a presentar también. Muy buenos días, Luis Hernando Bejarano, de la ruralidad de Bogotá. Buenos días para todos y todas. Socorro Aguas, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bueno, ahora sí, a continuación, damos la palabra a la doctora Mireya para que inicie su presentación. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a Santiago por la invitación y toda esta coordinación. Yo cuando le dije, mira, voy a estar en Bogotá, ¿qué tal si conversamos? Nunca me imaginé que fuera a ser así. Teniendo a Joan, a Joao y a Vivi de público, también estoy ahora más asustada porque ellos dirán que qué atrevida Mireya colombiana venir aquí a hablar de Brasil, cuando ellos son los brasileros especialistas de su país y además con los que he aprendido muchísimo. Un gran abrazo para ustedes, Joan y a Vivi, qué bueno que estén aquí con nosotros y escuchándonos. Y estoy feliz de estar aquí, de ver nuevamente a viejos amigos y también profesores de esta área mía, del área rural, a Juancho, a Lucho, a José, en fin, son un mundo de gente que trabajó conmigo y de los que aprendí muchísimo cuando trabajé en Colombia, en el Fondo DRI, en el Ministerio. Y el IICA, si me permiten, también es mi casa aquí, porque fue la casa del Pronata por mucho tiempo, y en este salón nos reunimos muchísimas veces para definir muchas cosas del Ministerio de Agricultura, así que me estoy sintiendo muy feliz y muy en casa. Bueno, ya Santiago hizo mi presentación, yo soy colombiana, llevo 11 años viviendo en Brasilia, me fui a Brasilia a hacer un doctorado. Ese era mi propósito, y mi propósito era volver. Le prometí a mi mamá que volvería, pero encontré un brasilero lindo y maravilloso, y ahí no dio cómo volver. Los colombianos no se animaron conmigo, y el brasilero se animó de una. Me dijo, casémonos, y entonces me casé, ya vieja. Mi mamá, yo pensaba que iba a vestir santos, pero no. Y vivo en Brasil por eso, en verdad. O sea, el doctorado fue como la disculpa para conseguir marido. Entonces estoy en Brasil trabajando ahora en la Universidad de Brasilia, soy profesora de la Facultad de Agronomía y Veterinaria,
pero no volví a mi vida veterinaria. Yo estudié veterinaria, pero ya se me olvidó eso de qué se trata. Y trabajo en política pública, en análisis de política pública y sociología económica, es como mi área de investigación en Brasil. Entonces vamos a la materia. Cuando conversé con Santiago de cuál podría ser el interés de ustedes de compartir lo que yo sé un poco y lo que he aprendido sobre la política pública para el fortalecimiento de la agricultura familiar en Brasil, pensamos con Santiago que sería bueno dar una visión crítica a programas que tal vez ustedes ya conocen. Si Humberto Olivera estuvo con ustedes aquí en uno de los conversatorios, Humberto fue mi jefe, él fue el secretario de Desarrollo Territorial y yo trabajé con él 5 años, un hombre al que admiro inmensamente, muy emprendedor y con unas grandes ideas para este tema de lo rural. Y realmente Humberto fue el que lideró en Brasil esta política de desarrollo territorial y posteriormente una política que el presidente Lula acogió, que fue el programa de la ciudadanía. Con Humberto trabajamos por mucho tiempo, aún continúo trabajando en algunas cosas con él, pero sé por lo pasional que él es en el tema territorial que a veces puede ser no tan crítico sobre ese asunto, entonces yo traigo algunos elementos que nosotros vimos que hicieron falta en la estrategia territorial en el Brasil y que puede ser de alguna manera útil para la reflexión de ustedes. Entonces, ¿qué vamos a trabajar o qué les voy a contar? Inicialmente un poco del contexto de qué es este Brasil. Yo creo que, bueno, ustedes lo conocen, pero la grande división, este grande país que todo el mundo dice que es un otro continente, es muy importante entender esta subdivisión de él, que es muy parecido a nuestra Colombia también, con esas 5 regiones nuestras, también una zona norte, predominantemente de ecosistema de la Amazonia, el nordeste, que tiene una densidad poblacional muy fuerte en todo el litoral, y con un semiárido, con una zona de pobreza altísima, y un interior rural con muchísimas dificultades para su desarrollo. El centroeste, que es donde está expandiéndose todo el gran negocio agropecuario, este sudeste, que es la principal zona industrial, y sur, que tiene una gran presencia de agricultura familiar, el centroeste menos, nordeste más. Ese Brasil, en ese contexto que yo les quiero presentar, solamente en algunos datos, como para que nos localicemos de qué es lo que está pasando ahí en relación al desarrollo rural y la agricultura familiar, cuál es la población que está ahí, cuál es la representación de esa población familiar versus a la población o la agricultura que llamamos patronal o que también viene trabajándose como agronegocio. El último censo agropecuario del Brasil es el 2006, el Brasil ya se está preparando para otro censo agropecuario que será en 2016, ya están elaborando cuestionarios, revisando toda la metodología del censo. Y por ahora con lo que trabajamos es con estos datos del 2006, que ahora ya en el 2014 con certeza, con seguridad han cambiado mucho, porque la dinámica del agronegocio ha ido, ahí empezó mi portugués y mi español a complicarme, ha ido como apretando, como llevando y marginalizando aún más la pequeña propiedad, y la grande propiedad se ha ido expandiendo. Entonces con seguridad en el censo 2006 se va a ver con mayor fuerza. Pero ya se ve en los datos de este censo del 2006, donde tenemos un total de establecimientos, o sea, un total de predios de agricultura, de la producción, las áreas rurales, de 5 millones, de los cuales 4.366.000 son de la agricultura familiar. Y esos 4 millones, los que nosotros llamamos familiar no PRONAFI, o sea, que no serían beneficiarios directos de los programas de fortalecimiento de la agricultura familiar, serían solamente 283.000 para ser beneficiarios de las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Agrario, un total de 4 millones. Y los no familiares son 809.000. Pero miren cómo se manifiesta esto en las regiones. Principalmente en relación a la agricultura familiar, el número de establecimientos está en la región nordeste. Y en materia de participación de la agricultura en el Brasil, tenemos que el 84% son establecimientos de la agricultura familiar y el 15% son establecimientos de la agricultura patronal. Pero la relación en términos de tierra es contraria. Ese es un dato que es muy parecido al dato colombiano en concentración de la tierra y en una amplísima distribución
de baja equidad de la tierra. El 75% de este 15% está en el 75% de esa área. Y el valor bruto de la producción, la participación de la agricultura familiar es significativo. Estos datos, si yo les estoy presentando, que los traigo, la fuente es el Ministerio de Agricultura, son los datos del Ministerio de Desarrollo Agrario, perdón, son los datos que ellos están presentando para traer para subir un poco lo que significa la agricultura familiar para el Brasil. Cuando ellos publican estos datos y hacen una campaña publicitaria muy importante, están tratando de decir, la agricultura familiar no es más el pobre del campo. El pequeño productor no es más el pobre del campo. El pequeño productor somos muchos. Además, participamos significativamente en el valor bruto de la producción. Además de eso, participamos significativamente en la generación de mano de obra comparado con la mano de obra de la agricultura patronal, que de hecho tiene que ser así porque es una agricultura mucho más tecnificada. Y fuera de eso, contribuimos con la agricultura familiar también al suministro de alimentos para el Brasil, para el brasilero, y principalmente en este tipo de productos como la yuca, el frijol, el maíz, café, arroz. Entonces, estos son los datos que el Ministerio nos trae y nos dice. Esta es la situación, alerta, tenemos un problema grave de concentración de tierra, pero además de eso tenemos unos datos muy importantes en relación a la participación de esa agricultura familiar en número, en tipo de actividad productiva y en vinculación a la actividad económica brasileña. Un dato que es alarmante y que es donde la presidenta Dilma se ha concentrado en este momento es la pobreza extrema rural. Y esa pobreza extrema brasilera, que es un total de 16 millones en total de Brasil, de pobres, extremadamente pobres. Ellos estimaron, para definir eso, estimaron una línea en renta. Hubo mucha discusión, todos sabemos que la definición de pobreza es multidimensional, que nosotros no podemos pensar la pobreza solamente en relación a cuánto ingreso tenemos, que hay un mundo de valores o otro tipo de indicadores patrimoniales que podrían decirme si soy o no soy pobre, pero el Ministerio de Desarrollo Social y los Ministerios General, la Presidencia, tuvieron que tomar como un dato referencia a las rentas extremadamente pobres abajo de 70 reales. Y sobre eso comenzaron a trabajar, y el dato que ellos nos muestran es que en ese Brasil rural tenemos 7.500.000 personas en esa situación de extrema pobreza. Ahí se han concentrado muchísimas de las políticas sociales, como Brasil Sin Miseria y otros, para tratar de resolver ese problema de extrema pobreza. Con ese contexto que voy a mostrarles un poco ahora, es de dónde es lo que se está discutiendo sobre el concepto de rural en el Brasil, de dónde surge, cómo se ha posicionado y cómo la categoría agricultura familiar gana prestigio, gana una posición tanto como categoría social y política importante. No es solamente un grupo vinculado a la economía para producir alimentos, sino es un grupo social importante con una vinculación política para la dinámica del desarrollo del Brasil. Esto es conocido por todos nosotros, esto es muy parecido para toda América Latina. Nosotros lo vivimos en el TRI, lo vivimos en el Ministerio, todo el proceso de descentralización, con una diferenciación en el Brasil, y es que estamos hablando de los 90 en un proceso de redemocratización después de que se termina la dictadura. Entonces, viene un país con una crisis financiera muy grande. Todo el gobierno de Fernando Henrique se dedica en el plano real a recuperar y a estabilizar la economía brasilera con el pacto federativo muy fuerte de entregarle a los municipios responsabilidades, tanto fiscales como también de funciones sobre la prestación de servicios. Otra cosa que es muy importante es el resurgimiento, después de la caída de la dictadura, los movimientos sociales y sindicales que habían estado reprimidos por la dictadura, nuevamente surgen, se posicionan, pero con una diferencia, es que se posicionan no solamente desde su función reivindicatoria, sino que se vuelven mucho más proactivos y también propositivos de las políticas públicas para el fortalecimiento de la agricultura familiar. Y otro tema que igual es muy común a todos nosotros, que permea casi todas nuestras políticas públicas, más en el discurso que en la práctica, pero está escrito en los textos brasileños, colombianos, en fin, es el asunto de la sostenibilidad, cuando empieza a hacer agua o a hacer una crisis
todo el concepto de la revolución verde y a cobrar o a buscarse una agricultura mucho más sostenible o de una base física más sostenible. ¿Cuáles son los factores que dieron escala y proyección y legitimidad a esta discusión de lo rural en el Brasil? Hay un estudioso de este tema que es Sergio Schneider, y él nos define como 4 puntos importantes de lo que él dice. Mire, yo creo que fue por aquí que en el Brasil se comenzó a discutir este tema y a tomar muchísimo más peso desde los 90 y después en toda esta última década, esta discusión de lo rural. Una de ellas, que algo ya mencioné, está relacionado con el potencial de la agricultura familiar como modelo social, económico y productivo. O sea, de nuevo, la agricultura familiar deja de ser percibida como un grupo de pobladores de las áreas rurales que son pobres. Otra cosa importante, el desarrollo rural comienza a ser percibido no más como por las políticas compensatorias de trabajar con aquellos pobres que no tienen medios de producción y que necesitamos ayudarlos para sobrevivir en las áreas. Y la política rural se comienza a ver como una estrategia también de vinculación o de fortalecimiento de la economía del país. Y otro factor que fue en el Brasil emblemático en relación al posicionamiento de la agricultura familiar es un estudio que la FAO y el INCRA hacen en 1996, donde definen, clasifican los establecimientos según la forma de uso del trabajo, que sea familiar, contratado, asalariado, y la tipología, donde comienza a estructurarse aquella dicotomía entre patronal y familiar, que después toma un carácter mucho más político e ideológico. Y esta tipología es la que finalmente ayuda a la definición del PRONAFI y a la estructuración del PRONAFI, que trabaja también con esa tipología de agricultura familiar, entre los que son familiar, patronal, contratados, asalariados en sí. Otro punto muy importante en estos factores que influyen para legitimar la discusión de lo rural está relacionado con la influencia del Estado y en el medio rural. Ahí comienza con los gobiernos del 90, toma muchísima fuerza en los gobiernos de la década, esta última década, y con la creación del programa de fortalecimiento de la agricultura familiar en el 96, el MDA, el Ministerio de Desarrollo Agrario, se crea en el 98. Ahí hay algo que no sé si ustedes sepan, que es una particularidad del Brasil, y es que en el Brasil hay un Ministerio de Agricultura y un Ministerio de Desarrollo Agrario. Como decía Santiago, el Ministerio de Desarrollo Agrario es básicamente el que trabaja en los temas rurales y atiende a la agricultura familiar, y estamos entendiendo agricultura familiar aquí tanto a productores, pensaríamos pues, como campesinos, indígenas, comunidades negras, ribereños, pescadores, que están en todo ese grupo o público beneficiario del ministerio. Y otro tipo de políticas como formas de resolver o combate a formas precarias de trabajo. Ahí viene todo el tema de la pensión para los trabajadores rurales, regularización fundiaria y apoyo a comunidades tradicionales. Otro aspecto es ese debate político ideológico en oposición de la forma patronal y empresarial, y es importante también porque en nuestras políticas de desarrollo rural o nuestras guías de desarrollo rural antes de los 90 como que pensábamos un poco, es una agricultura mecanizada con una base conservadora más sobre ese desarrollo, esa agricultura tecnificada, y un desarrollo rural, como yo decía antes, con unas políticas más compensatorias, pequeñas, puntuales, para atender a aquellos pobres rurales. Aquí esta dicotomía o esta diferenciación entre la patronal y la empresarial y la familiar lleva a que las dos se posicionen fuertemente en las discusiones políticas con dos ministerios, con dos institucionalidades muy fuertes. A veces eso complica la vida un poco de la ejecución de las políticas porque no hay suficiente coordinación en un área rural, que es un área de todos, o si lo pensamos como territorio, una construcción de elementos económicos, sociales, redes, donde es muy difícil uno separar qué es del Ministerio de Agricultura y qué es del Ministerio de Desarrollo Rural. Pero existen esas dos alternativas, esas dos institucionalidades, y el Ministerio de Desarrollo Agrario fuertemente vinculado a los movimientos sociales y a los sindicatos. Y el otro elemento es el de sostenibilidad ambiental, que algo ya mencionaba, que son críticas al modelo de revolución verde, y se trata de hacer como una apropiación de ese tema ambiental en las políticas públicas.
Entonces, ¿qué es lo que esta gente, varios procesadores, como ya mencioné, Schneider, Graciano, que está ahora en la FAO y otros, nos dicen? Oiga, emerge una nueva conformación económica y demográfica en el Brasil de una agropecuaria moderna. En estos días, otro estudioso de estos temas publicaba en un periódico brasilero, dice el título de la materia, yo hasta aquí, anoté aquí, de lo que él escribió en un periódico de Sao Paulo. No sé si lo voy a encontrar ahora. En fin, pero es algo así como las regiones rurales están quedando en silencio, y es una preocupación sobre las migraciones a las áreas urbanas, sobre el dilema que existe en la sucesión en las áreas urbanas, el envejecimiento en las áreas rurales, el envejecimiento de la población rural, que es un fenómeno que está presentándose en todos los países. Entonces, la agropecuaria moderna vendría a ser un grupo muy pequeño, que son o empresarios o aquella burguesía agraria que aún permanece en el campo, que tienen sus predios, dirigen su empresa desde las ciudades y viven en las ciudades. Pero también tienen un problema de sucesión generacional, porque sus hijos van a estudiar a otros lados y nadie se está quedando con esos negocios. Tenemos aquellas actividades no agrícolas también identificadas en las áreas rurales, es un grupo también significativo en el Brasil, diríamos que son los asalariados, pero que los asalariados rurales están también sufriendo algo paradoxal, y es que los salarios pueden estar aumentando en las áreas rurales, pero la calificación o las capacidades o el conocimiento de esas personas que están siendo exigidas son muy bajos. Entonces, esas personas se les puede pagar más en las áreas rurales, pero no están teniendo toda la capacitación para manejar las tecnologías que están siendo trabajadas en los grandes negocios agropecuarios. Hay otras nuevas actividades agropecuarias, todo lo que también se define como familias pluriactivas. Es una cosa importante, que hay un sesgo aún en la cabeza de todos nosotros, y es que pensar que lo agropecuario aún continúa siendo lo productivo agrícola, pecuario, producción de fibras o de alimentos. En lo rural o en lo agropecuario, en lo rural, mejor decirlo así, hay una actividad pluriactiva, hay diferentes tipos de ingresos que esas familias están teniendo. Y hay otro grupo que es en el Brasil, el que tiene el mayor número, que es aquellos más atrasados rurales, que Graciano los llama del sin, tienen muy poco acceso a recursos, que es una población mucho más envejecida, que están viviendo principalmente de pensión, y están viviendo de las políticas compensatorias que el Brasil les entrega, como Bolsa Beca Familia u otras. Esa población, también sus hijos están migrando para las ciudades y está viviendo esa dificultad. Entonces, el temor o el riesgo en algún escenario de un rural brasilero 2030 puede ser, de hecho, una desertificación social o abandono de esas regiones. Y el llamado es cuando estemos pensando en trabajar lo rural, estamos pensando en el campo de lo social. Es decir, ahí es donde tenemos que concentrarnos, y hay un mundo de estudiosos que en el Brasil están diciendo eso. El asunto es el campo social en el tema de lo rural, y tenemos que rescatar la pequeña producción, porque ha mostrado que una pequeña producción eficiente, con tecnología, con buenos arreglos institucionales, con buena asesoría técnica, puede ser mucho más competitiva que la misma patronal. O sea, hay datos concretos sobre eso, Santiago lo dice en uno de sus artículos, hay datos concretos sobre la eficiencia de la pequeña producción, pero tenemos que rescatar esa pequeña producción, y no como aquellos sin pobrecitos que no tienen nada y tenemos que continuar dándoles cosas para que sobrevivan, sino como aquellas actividades no agrícolas o nuevas actividades agropecuarias de esos pequeños productores que pueden ser empresariales. Y el otro punto es este problema agrícola y agrario, que ya lo mencionaba, que está esa dicotomía, a veces siempre falsa, entre que lo agrícola y lo patronal, o lo agrario, que tiene que ver con lo rural o agricultura familiar, porque cuando uno va a lo rural o al territorio rural, ellos se juntan, tienen que juntarse y tienen que discutir, y están trabajando en el mismo espacio que es desde lo local. En síntesis, lo rural, lo que todos estos estudiosos nos están diciendo y nos están mostrando con evidencias empíricas, es que lo rural no es más atrasado y lo vinculado al pasado, lo rural deja de ser asociado únicamente a lo agrícola,
Lo rural no es más un espacio residual del urbano. Esto es muy importante, a pesar de que todas nuestras instituciones formales siguen escribiendo parámetros para definir qué es lo urbano, y cuando uno pregunta qué es lo rural dicen es el resto. En Colombia y en Brasil las leyes y los decretos y los COMPES también siguen diciendo urbano, defínese como urbano, y rural el resto. O sea, lo que no es urbano es rural. Tenemos que comenzar a darle peso a la rural, categoría, y pensarlo como una categoría analítica importante para definir y saber para nosotros qué es ese rural, para que él nuevamente se vuelva podamos recuperar los valores de lo que significa el espacio rural. De forma general puede decirse que lo rural y lo urbano son modos particulares de utilización del espacio de la vida social, y este es un elemento muy importante que voy a hablar un poco más adelante, y que sé que aquí ustedes en Colombia están, pues también desde que se creó el INCODER, pero han venido discutiendo este tema del desarrollo territorial, cómo abordarlo, cómo entenderlo. El Brasil, ¿qué hizo con el abordaje territorial? Lo instrumentalizó. Y el Brasil instrumentalizó y normatizó el abordaje territorial. Pueden haber varios caminos. Pueden haber caminos de decir, dícese de territorio tal y tal cosa, y júntanse tantos municipios para conformar un territorio, o se puede pensar el territorio como un espacio de hecho de construcción social, con unas potencialidades, y a partir de él fortalecer el desarrollo con ciertas políticas públicas. El Brasil lo instrumentaliza legítimamente, dice, voy a trabajar con estos territorios rurales que tienen estas características, y este va a ser mi universo. Y el Brasil, Ministerio de Desarrollo Agrario, estoy diciendo aquí, este va a ser mi universo de mis políticas públicas. Pero este territorio básicamente como una categoría que nos ayuda a entender mejor esa relación urbano-rural. Entonces yo no puedo, políticas para lo urbano y políticas para lo rural. Cuando yo pienso en territorio tengo mayor capacidad de ver esa dimensión más sistémica desde una parte más relacional. Y estas son como es una visión más institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y del Consejo Nacional de Desarrollo de Agricultura Familiar, que él nos dice, mire, lo rural sí es un espacio de producción económica, claro que es. No es solamente una vida del acero con bienes patrimoniales, el paisaje y la naturaleza, no. Es sí económica con actividades agropecuarias, es muy importante. Cuando a veces empezábamos a hablar de la productividad, pensábamos que las actividades agropecuarias había que dejarlas de lado. Es importante las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales, extractivistas, emprendimientos industriales, establecimientos comerciales. Es decir, el espacio rural da un espacio o da un lugar para todas esas actividades económicas, espacio de vida, organización social y construcción cultural, y un espacio de relación con la naturaleza. Entonces, para el Ministerio y su Consejo de Desarrollo Rural, eso es lo rural, y es sobre lo que intentan trabajar sus políticas. Veamos ahora un poco de esas políticas para la agricultura familiar. Hay muchos programas para la agricultura familiar. Yo le estaba sugiriendo a Santiago que tratáramos de organizar con algunas personas claves que van a empezar en este diálogo rural de ustedes aquí, desafiador, y más en este contexto actual colombiano, de hacer una visita al Brasil, porque son muchos los programas, muchas las políticas. Yo les voy a comentar aquí solo de 3, pero esos 3 tienen muchas más cosas dentro de ellos, y además hay otros específicos. Hay una política específica para la mujer rural, muy consolidada por el Ministerio. Hay una política específica para documentación de las poblaciones rurales, para darles su cédula de ciudadanía, de educación de jóvenes, de educación de adultos, de alfabetización en las áreas rurales, de construcción, infraestructura, en fin. Hay mucha cosa, a veces hay mucha cosa poco articulada, que también es una de las dificultades en el Brasil, y es la baja articulación entre diversos programas dentro de los mismos ministerios y entre los ministerios. Entonces yo me voy a centrar en 3 programas. Uno, aquel de desarrollo territorial, donde me siento muy cómoda hablando porque trabajé ahí unos 5 años. El PRONAFI, voy a hablar rápidamente, pero más en esa perspectiva crítica de lo que se está viendo de PRONAFI está dejando de hacer y podría hacer. Y un programa muy interesante que es el programa de adquisición de alimentos, que vincula directamente la agricultura al mercado y comercialización de los productos de la agricultura familiar. Este programa, antes de eso, no voy a detenerme a leer esto, está en portugués, me permití copiarlo de la ley,
pero solo para que ustedes sepan, cuando estamos hablando de agricultura familiar para el Brasil, hay una ley de agricultura familiar que es uno de los grandes instrumentos que le dio muchísima más legitimidad a esa categoría. Y esta ley de agricultor familiar me dice que el agricultor familiar es aquel que no tenga a cualquier título de un área menor a 4 módulos fiscales. No es lo mismo, pero yo voy a hacer la comparación con nuestra UAS. Es más o menos eso, el módulo fiscal es una unidad de medida por municipio, definida por municipio, cada uno de los 5.550. Joana, ahora ya me olvidé, le estoy hablando de Joana, de 5.536, creo que son municipios del Brasil, tienen ese módulo fiscal y define, según sus características físicas, en fin, esa área. Utilice predominantemente mano de obra propia de la familia, tenga un porcentual mínimo de renta familiar originada de actividades económicas de su establecimiento de emprendimiento. Este artículo, hace 2 años, decía que sus rentas o su ingreso sea principalmente en las actividades agropecuarias. Miren que aquí el Brasil ya está haciendo cambios institucionales importantes. Y él ahora está diciendo, no es solamente actividades agropecuarias, actividades económicas de su establecimiento. Antes limitaba a los beneficiarios de las políticas públicas solamente a los que tenían un mayor ingreso de actividades agropecuarias. Eso estaba complicando la vida porque muchos de ellos, por ejemplo, tienen principalmente ingresos de pensión o de Bolsa Familia. Entonces, esto que cambia aquí y que dice que será una forma definida por el Poder Ejecutivo y que él dirija su establecimiento, emprendimiento con su familia. Y esto también tiene aquí una salvedad para las comunidades indígenas. Cuando estamos hablando de agricultores familiares, estamos hablando de silvicultores, apicultores, activistas, pescadores, pueblos indígenas, integrantes de comunidades quilombolas, que son comunidades bien. Y algo que es importante del escenario actual en la agricultura familiar brasilera es uno que ya ustedes lo mencionaron, que también es muy importante, es una oportunidad enorme para todos los que creemos en el desarrollo rural y en la agricultura familiar como una categoría que puede dinamizar las economías de nuestros países. Es el Año Internacional de la Agricultura Familiar, o sea, este es nuestro año. Si no lo aprovechamos haciendo eventos, discusiones, posicionándonos, haciendo propagandas. En Brasil, ¿qué hizo el Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional? Allá hay una entidad que se llama CNA, que son los grandes propietarios. Le dicen la bancada ruralista, son los que mandan en el Senado y es complicada la lucha entre la bancada ruralista y los pequeños productores, sindicatos y movimientos sociales. La bancada ruralista y desde el ministerio y todos estos grupos hicieron una campaña publicitaria porque el agronegocio comenzó a verse por algunos movimientos, ONGs, ambientalistas, en fin, como algo que estaba perjudicando mucho el medio ambiente, que estaba produciendo alimentos principalmente provenientes de transgénicos, sin tener nosotros todavía mucha información de esos transgénicos que pueden causar a largo plazo en nuestra salud o en el medio ambiente, en fin. Y este ministerio y su bancada ruralista y el Senado, en fin, se vieron con una campaña publicitaria en televisión, pusieron a Pelé a decir, mire, la agricultura y el alimento que usted se come es el que estamos produciendo, y muestran los campos de soya enorme y de maíz. Con muchísimo dinero hicieron esa inversión, con un paso así como una comunicación en el discurso de nosotros estamos haciendo que el Brasil crezca. Entonces la lucha del otro segmento, agricultura familiar, es hacer una campaña publicitaria del mismo tipo. O sea, nosotros tenemos que salir de la 7ª con Jiménez, Ministerio de Agricultura, y tenemos que salir de la explanada ahí del bloque A, de la explanada de los ministerios en Brasilia, cuando vayan van a conocer un ministerio atrás de otro, salir de ahí e irnos a los medios de comunicación, e irnos a las propagandas, e irnos a hablar en las emisoras y a decir, oiga, la agricultura familiar es la que le garantiza a usted una lechuga de buena calidad, orgánica o agroecológica, en fin. Entonces, esto es un desafío de nosotros pensar estrategias de política, que no sean solamente el crédito, la asistencia técnica, ir a enseñarle cómo vacunar a la vaca, en fin, esas cosas. Tenemos que ir con medios de comunicación, tecnología de información, páginas web, en fin. Eso yo creo que tiene que ser un paso que demos en este año de la agricultura familiar. Debate sobre la concentración de la producción y el lugar de los pequeños productores es un debate presente en la actualidad en el Brasil. Discusión sobre las experiencias exitosas. ¿Cuáles son las experiencias exitosas?
pero a veces se vuelven muy pequeñitas las experiencias, todo el mundo habla de la misma experiencia de orgánicos o de agroecológicos o de protección del medio ambiente de grupos de productores familiares, pero es importante que esas experiencias cada vez sean más numerosas y esa preocupación que yo ya mencionaba con la crisis de sucesión y la generación rural. Ya con esto, de lo que está marcándose ahora en la discusión brasilera, hablemos un poco de estos dos programas, rápidamente. Es a veces hasta difícil explicarlos, pero yo voy a intentar. En el 2003, el Ministerio de Desarrollo Agrario crea la Secretaría de Desarrollo Territorial, de la cual Humberto Olivera, que estuvo aquí, era el secretario. Y Humberto fue el que lideró todo este proceso. Ellos que hicieron metodológicamente para definir qué era un territorio rural. Ellos estudiaron con unas dimensiones, con unos indicadores sobre densidad poblacional de la población y número de habitantes por municipio. Y dijeron, miren, en el Brasil hay 450 regiones eminentemente rurales. Son aquellas que tienen 80 habitantes por kilómetro cuadrado y hasta 50.000 habitantes por municipio. Estas 450 regiones serían objeto de nuestra política, pero nosotros no tenemos tiempo, ni dinero, ni gente para atender toda esa gente, esas 450 regiones rurales. Vamos a empezar a focalizar. ¿Cómo focalizaron? Donde tuvieran más agricultores familiares, donde tuviera un menor índice de desarrollo humano, donde tuviera mayor número de proyectos de reforma agraria, donde hubiera más número de comunidades tradicionales como indígenas o quilombolas, y con eso definieron, y en un periodo de 10 años, comenzaron con 40 territorios, llegaron a 164 territorios rurales para ser atendidos. ¿Atendidos con qué? Con recursos de infraestructura, con recursos de capacitación, con recursos de formación, en fin, esa estrategia. ¿Qué pasa en el 2006-2007? Lula dice, yo quiero su programa líder para el desarrollo económico y de infraestructura del Brasil en la época era uno que se llama PAC, que es el programa, bueno, es el PAC, ahora no me acuerdo de la cifra, pero es construcción de vías, infraestructuras, puertos, aeropuertos, para mejorar la competitividad del país. Yo quiero un PAC rural, dijo Lula, y le digo a sus ministros, propóngame una propuesta, tráigame una propuesta para eso. Ahí, el ministro de Desarrollo Agrario de la época, con la ayuda de sus secretarios, le dijo a Lula, creemos el programa Territorios de la Ciudadanía. Usted tiene una base territorial y cree una base institucional que le permita articular ministerios para llegar a esos territorios. Entonces, esta secretaría, solo en el Ministerio de Desarrollo Agrario, ya llevaba 3, 4 años trabajando con esos territorios, construyendo una base social importante ahí y una integración de comunidades, de ONGs, alcaldes, en fin. Y este programa prioriza de estos 164, 120 territorios, que son los más pobres de los más pobres, y crea una base institucional muy interesante, y es que se sale del Ministerio de Desarrollo Agrario y se va para el Ministerio de Gobierno, que allá en Brasil se llama Casa Civil. Y en la época la ministra de la Casa Civil era la actual presidente, Dilma. Y ahí, ¿qué comienza a hacer? Se crea un gran esquema de gobernanza, un gran Consejo Nacional de los Servicios de Ciudadanía, donde participan 22 ministerios. Después vienen unos grupos estaduales que también coordinan, y vienen los colegiados territoriales, que ya desde hace tiempo se estaban comenzando a ser constituidos aquí, o consejos territoriales, y se articula eso, pero ¿con qué problema? Una articulación muy de arriba para abajo. Eso es lo que se ve después de 3 años de evaluar el programa. La cosa fue muy dirigida desde la Federación para los Territorios. Entonces, este programa avanza sobre esta perspectiva de la gestión territorial. Se está tratando este enfoque territorial de ser una alternativa para viejos enfoques de desarrollo rural, o que eran muy centralizados, todos dirigidos desde Brasilia, o que eran muy descentralizados. Cuando empieza la descentralización, cada municipio y cada alcalde tiene su propio poder, tiene su consejo de desarrollo rural, y él decide y finalmente termina nuevamente concentrando las decisiones para el desarrollo rural. Entonces era la idea de tener un espacio intermedio para esa gestión, un nuevo enfoque del desarrollo, y ese nuevo enfoque trabajaría con el territorio, comunidad de referencia, siendo los actores sociales los protagonistas para
conseguir la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. Esa es como la base de esa gestión territorial. Un elemento que es importante aquí es que son esas relaciones de ese tejido social en el territorio que construye esa cohesión, pero también hay que tener en cuenta que hay unas potencialidades que debemos identificar y que existen un grupo de personas que viven ahí, que son las que deben trabajar en todo este ciclo de políticas públicas, definición de políticas, muy importante acompañamiento de las políticas. Otro punto débil en la implementación de las políticas en el Brasil. Se participa mucho, se hacen muchas conferencias regionales, nacionales, hay muchos movimientos, sindicatos que hacen parte de la identificación de políticas, de demandas, en el momento de la implementación, de la gestión, de la evaluación, ya no están tan cerca, y después cuando vamos a hacer una evaluación de qué está cambiando, de hecho nos damos cuenta que estos grupos no están haciendo parte de todo ese control social que es necesario en la implementación de estas políticas. Las directrices para el Brasil, para este programa de desarrollo territorial, bueno, principalmente es ese abordaje territorial que ya presenté. El territorio es el espacio construido socialmente, hay un elemento de multidimensionalidad, diversidad, se utiliza principalmente se trabaja con metodologías participativas, protagonismo, construcción de alianzas, sinergia, articulación entre demandas y ofertas, reducción de desigualdades, participación de diversas instancias colegiadas y énfasis en la agricultura familiar. Esos colegiados territoriales, que serían como la base de discusiones del territorio, están constituidos o conformados por sociedad civil y por poder público, por alcaldes o integrantes de las alcaldías, y por sociedad civil, ONG, sindicatos, movimientos sociales, en fin. Y ellos ahí deberían, se esperaría, esto es lo que está escrito en los documentos institucionales del Ministerio, que sean unos espacios de articulación, instancias políticas de deliberación y espacios de participación social. ¿A partir de qué? Como de este ciclo de la gestión social, que el mismo Ministerio lo toma mucho del área administrativa, o sea, esto uno lo ve en planeación estratégica, los administradores debieron ver eso, pero es un poco planear, organizar, coordinar y hacer un control social de la política pública. Pero cuando hacemos una evaluación de los resultados, les preguntamos a los colegiados con qué frecuencia cada uno de los siguientes temas son trabajados en el colegiado. Nos damos cuenta que ellos se centran mucho en los proyectos, pero no en los proyectos estratégicos territoriales que tuvieran una visión más general del territorio y más alrededor del territorio, sino en aquel proyecto pequeño que es financiado por el mismo ministerio. Entonces, la zanahoria para las discusiones de los colegiados es muy fuerte en ese proyecto financiado con recursos solo del Ministerio de Desarrollo Agrario, cuando debería ser una discusión más estratégica de lo territorial. Entonces terminan siendo demandas importantes, pero no suficientes para el desarrollo del territorio. Una agroindustria aquí, se compra un camión allá, se hace un matadero acá, cosas muy dispersas, con un elemento más complicado, que complica más, y es que los alcaldes son los que firman esos contratos con el ministerio, y después ellos ejecutan, llevan la obra, y la población, la sociedad, se queda como medio fuera del negocio. También les preguntamos cómo se avalía la capacidad de decisión de cada uno de los siguientes miembros del colegiado. Y en esos colegiados del Brasil, los que tenían una mayor participación eran los sindicatos de trabajadores rurales, por el mismo origen del Ministerio de Desarrollo Agrario. El Ministerio es muy fuerte en este tema del fortalecimiento de los movimientos sociales. Los colegiados están fuertemente constituidos por ellos, pero los sindicatos de trabajadores rurales también tienen un poder que puede llegar a ser perverso, y comienzan a concentrar sus decisiones. Entonces ellos dicen, los alcaldes ya nos enseñaron con los consejos de desarrollo rural que ellos tenían el poder, ahora nosotros queremos tener el poder, pero también es complicado cuando ellos se concentran y se toman para ellos solos el poder, porque es necesario tratar de hacer discusiones sobre el desarrollo de estos territorios de forma mucho más relacional o compartida entre los diferentes actores. Entonces lo que uno ve es que la participación de las alcaldías es la menor en esas discusiones en los territorios. Eso también va a dificultar la sostenibilidad de esas estrategias allá. Otro elemento que es clave, que es un aprendizaje general y que yo creo que sirve mucho para Colombia también, es el tema de cuando les preguntamos a ellos
ustedes no van a alcanzar a ver ahí, pero ¿cuáles son las principales dificultades para la gestión de los proyectos o para la ejecución de los proyectos? Ellos dicen gestión, capacidad de gestión. Capacidad de gestión de los alcaldes, capacidad de gestión de la sociedad civil. Cuando les entregan esas infraestructuras en comodato, es capacidad de gerenciar su industria y su emprendimiento. Este tiene la mayor evaluación aquí como del indicador que es más significativo para la dificultad en la implementación de esos proyectos. Estos resultados que yo les estoy mostrando son el origen, están originados en una investigación que el Ministerio hizo, en un trabajo que el Ministerio hizo en convenio con 27 universidades públicas. Y esa fue una iniciativa muy interesante. El Ministerio crear un sistema de gestión estratégica, llamó a las universidades públicas para que hicieran parte de ese sistema como socios. Esas universidades fueron a campo, entrevistaron a los colegiados, a los productores, en fin. Pero ahí tenemos otra dificultad y otro aprendizaje. Es la dificultad que tenemos como gestores públicos de apropiarnos de los datos para tomar decisión con esos datos. Entonces hay mucha información, pero no la tomamos para tomar decisiones y vamos trabajando mucho sobre el ensayo y el error. No es por aquí, no es por aquí, no es por aquí, y el dato nos está gritando por dónde es. Capacidades de gestión, capacidades de intervención, bases institucionales en las áreas regionales o locales mucho más fuertes, reglas bien definidas, reconocer que el conflicto y los espacios de poder son claramente definidos. Ahí tenemos que conocerlos, tenemos que saber quién tiene el poder, quién decide qué, y ser nosotros los mediadores de esos espacios de conflicto, que es un conflicto legítimo. Imagino que más en Colombia va a ser mucho más legítimo en este proceso de consolidación de la paz, que si todo nos sale bien se va a dar, y eso hay que tenerlo presente para trabajar en esos espacios de participación. El otro programa sería el programa PRONAF, que es un programa de fortalecimiento de la agricultura familiar, que es un programa de crédito que permite el acceso a recursos financieros para el desarrollo de la agricultura familiar. Es un importante instrumento de financiamiento y fue uno de los grandes instrumentos que, como dije inicialmente en el 96, comenzó a consolidar y a hacer mucho más legítima esa categoría de la agricultura familiar. Pero lo que vamos a ver ahora en los datos que les voy a presentar es que el modelo de aplicación y distribución de los recursos presenta una tendencia concentradora, sectorial y productivista. Entonces, los estudiosos de esta política nos están llamando la atención sobre la necesidad de repensar un poco el PRONAF para que no sea tan concentrado. El PRONAF, dentro de él, tiene varios instrumentos. Él tiene PRONAF Mujer, PRONAF Joven, PRONAF Agroecología. Acaban de lanzar un PRONAF para el semiárido por todo el problema de seca en el semiárido, con un trabajo específico para esa región. Tiene muchas áreas y muchos tipos de crédito para los agricultores familiares. Aquí hay un elemento que es importante, pero yo creo que estos son una serie de pensadores que ustedes conocen, Petersen, Marx o Van der Ploeg, pero estos dos elementos aquí de reconocer que, claro, el crédito puede ser interesante, puede ser muy importante para generar innovaciones o también un medio importante para ampliar la libertad de las personas pobres, pero también se corre el riesgo de una concentración y centralización de capitales. Y lo que nos dice Van der Ploeg es que también, al generar autonomía, pero también puede crear una dependencia y exclusión social. Y los datos nos están mostrando un poco eso. Miren que yo les decía antes que ese estudio de la FAO con el INCRA es el Instituto de Reforma Agraria del Brasil, él definió una categoría de agricultores familiares. Estos del grupo A y el grupo B serían los más pobres, y el grupo C, el grupo D y el grupo E los más capitalizados. El mayor número de agricultores en la categoría A y D, o los mayor número de agricultores familiares están concentrados en estas dos categorías, o el mayor número de beneficiarios del PRONAF estarían concentrados en estas dos categorías. Y estarían principalmente en términos de región del Brasil localizados en la región nordeste, que es la región más pobre del Brasil. Pero miren lo que pasa en relación a la distribución del crédito por región. La región sur, donde están los agricultores familiares más capitalizados y empresarios,
es la que está recibiendo mayor beneficio del programa. Por eso es que los investigadores, como Brasil, que es un especialista en este tema de evaluación de este programa, nos dicen hay una concentración por región. Atentos, cuidados, dónde estamos entregando el crédito y a quién le estamos entregando el crédito. ¿Estamos dejando solamente al mercado la decisión de la toma del crédito o estamos generando capacidades para que otros puedan tomar el crédito? ¿Estamos vinculando el crédito a otro tipo de estrategias para que el crédito se potencialice? La asistencia técnica está siendo de calidad para aprovechar, de hecho, ese dinero que se está dando para el emprendimiento rural. Entonces, en la región sur tenemos ese grupo menor, de más o menos del 10% de agricultores familiares, mucho más emprendedores, responsables por la producción de pollo, de suminos, de flores, de uva, en fin, y tienen el mayor porcentaje de crédito. Este es un análisis que ellos hacen hasta el 2000 al 2012. Cuando estamos hablando por grupos, o sea, por tipo de agricultor familiar, miren que el grupo A y A más C, junto con el grupo B, son los que tienen un menor porcentaje del crédito, del volumen del crédito, y los otros son los que tienen el menos porcentaje del volumen del crédito. Otra alerta, los datos sobre la asignación de crédito nos lo están mostrando. Y por fin, cuando se habla de que hay una concentración productivista o hay un poco se centra más en la parte productiva, es en la parte productiva pecuaria y los recursos de crédito se están destinando principalmente para ese sector. Siendo que para el extractivismo es menos, el servicio es menos, la agricultura menos. Y estos son otros datos del censo 2006 que también son alerta para el Brasil y para la definición de sus políticas públicas, y es que el 8.19% de los establecimientos, de esos predios, que son 423.000 de los 5 millones del total de establecimientos, producían el 85% del valor bruto de la producción de la agropecuaria nacional. El otro dato es que el 10% de los agricultores familiares, o sea, 452.000, producían 69.5% de la agricultura familiar brasileña. Y el número de agricultores familiares descapitalizados pasó de 1.9 millones en el 96 para 2.6 millones en el 2006. Entonces, eso está pasando también con la agricultura familiar. Estamos concentrándonos con las políticas públicas en un grupo mucho más favorecido, con mayor capacidad de gestión, con mayor información, con mayor formación o información sobre mercados para la ejecución de ese crédito. Entonces, esos son los datos más críticos que podemos mostrar sobre este programa de crédito. Y por fin, este programa de adquisición de alimentos, que es un programa muy innovador, también creado desde 2003 por una reivindicación fuerte de los movimientos sociales, buscando políticas que los ayudaran a comercializar sus productos agropecuarios. Y este programa es un mercado institucional. Ese mercado institucional que es una configuración específica de redes de troca donde el Estado es el principal actor y es el principal fornecedor del dinero para la compra de los productos. Este programa fue creado en el 2003 desde el gobierno federal y articula producción y comercialización de alimentos de agricultores familiares envolviendo una red de directores de diferentes actores en el nivel nacional local. Y su objetivo tiene dos principales. Además de organizar la comercialización de los productos de la agricultura familiar, es garantizar la seguridad alimentaria. Y están vinculados a este programa muchos ministerios. El Ministerio de Desarrollo Social es el que lo lidera en una sociedad muy fuerte con el Ministerio de Desarrollo Agrario. Estos dos ministerios son como los que más lideran eso, claro, junto con el Ministerio de Agricultura, porque es la Compañía Nacional de Abastecimiento que hace parte del Ministerio de Agricultura, la que regula los precios y cuando es compra de productos para estoque, es ella la que define eso. Pero están todas estas otras organizaciones, los ministerios, el Ministerio de Hacienda, entidades de asistencia técnica, consejos como el CONSEA, que es el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, organizaciones de agricultores, el Ministerio de Planeación, Presupuesto y Gestión, y entidades socioasistenciales. Todo este grupo tienen una estructura, un gran comité federal
y también tienen estructuras estaduales y locales o municipales para la gestión del programa. La compra es hecha mediante procesos de, yo no supe cómo escribir esto aquí, pero no hay licitación, es como si fuera la ley 80 de aquí, creo que ya no es más ley 80, es otra cosa, y es compra directa. O se abre una llamada pública, un edital con una llamada pública, y con eso se compran los municipios, sus alcaldías, sus hospitales, en fin, compran los productos. Inicialmente, cuando se creó el programa, la licitación era obligatoria, claro, nadie estaba usando el programa. Y con una ley siguiente, en un capítulo, metieron, como diríamos, un mico, pero fue un perfecto mico, un mico bien bonito, porque lo quitaron de la licitación en otra ley siguiente a esta específica que crea el programa. Los precios no deben ultrapasar el valor de los practicados en los mercados locales, que es algo también importante, es una de las innovaciones del programa, y los productos orgánicos o agroecológicos admiten el 30% del sobreprecio. Entonces, los brasileros hicieron un buen diseño al pensar ese programa. Es un programa muy bien estructurado, es un programa muy bien pensado, pero lamentablemente aún está, bueno, es su corto el tiempo, 2003 a 2012 es esta evaluación, pero aún va despacio. Depende mucho de la voluntad de los alcaldes, de que ellos quieran, de hecho, comprarle ese producto a la agricultura familiar. Depende mucho, voy a mostrar más adelante, limitaciones en términos de la formación y la asociación de los agricultores familiares, porque el alcalde no le es efectivo comprarle a un agricultor familiar. Entonces, él tiene que comprar volumen para distribuir en sus escuelas, en sus colegios. Entonces, el volumen de aplicación de recursos ha ido creciendo significativamente, pero aún no es, se queda el dinero. El dinero que es asignado aún no es todo ejecutado. Y perdón, aquí no era el dinero, sino el número de agricultores. Es el número de agricultores vinculados, 190.000. Aún es muy poco si estamos pensando en el número de agricultores de la comunidad de 4 millones, así pensáramos solamente aquellos 400.000 que son más eficientes, pero aún es que 190.000 es un número bajo, y en volúmenes son hasta ahora 970.000 millones de reales. Bueno, vamos a la parte de lecciones y desafíos. Hay una cosa que sobre el tema territorial. A mí me parece que uno de los aprendizajes sería pensar que sí necesitamos una unidad de referencia. Trabajar con los municipios para el Brasil, con 5.500 y alguna cosa, es algo muy difícil. Es una estructura muy pequeña, y trabajar con los estados llega a ser un espacio también muy grande y muy difícil de pensar, de planear, de manejar. Además, por el tamaño del Brasil, hay unas especificidades intrarregionales e intraestaduales. Lo mismo que pasa aquí. Nosotros hablamos del Caribe colombiano, pero sabemos que del Magdalena a Sucre o a Córdoba o de Guajira hay mucha diferencia entre los estados. Podemos pensar una política para el Caribe colombiano, una política para el Nordeste, pero en el Nordeste brasilero tiene que haber una diferenciación clave del litoral frente al semiárido o frente a regiones de Marañón o Piauí donde tienen el agronegocio. Entonces, esa diferenciación intrarregional, tenemos otro negocio, no tenemos solamente diferencias de ingresos y distribución de recursos y de tierras por regiones, sino intrarregionales e intraestaduales. Eso hay que identificarlo y atacarlo. El abordaje territorial o este enfoque territorial nos dice que las áreas rurales es lo que define las áreas rurales en una perspectiva espacial, y abandona esa perspectiva sectorial, reconociendo la conformación multisectorial. En el Brasil, cuando el desarrollo territorial es liderado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, ahí, a pesar de que el enfoque territorial tiene una propuesta multisectorial, al estar en ese ministerio, el ministerio, claro, lo lleva más para el sector de la agricultura y de la agricultura familiar. Entonces ahí comenzamos con esa dificultad medio paradoxal de cómo hacemos para integrar otras dimensiones a ese proceso de desarrollo rural. El programa Territorio de la Ciudadanía es otra estrategia interesante que no tuvo continuidad porque la Presidenta le dio prioridad al programa Brasil sin Miseria, con otra estructura institucional.
Pero la propuesta del programa de ciudadanía, creando esos grupos de interacción ministerial, estaba ayudando ya inicialmente a una articulación entre ministerios y programas. Lo que estaba haciendo falta era que los ministerios de hecho reconocieran la planeación local y llevaran sus ofertas a partir de esa planeación local. Aún, como dije antes, una de las lecciones es que el programa de la ciudadanía fue estructurado muy desde Brasilia para los territorios, y cuando quería hacerse una segunda fase del programa, que fue cuando no tuvo continuidad, la propuesta era que los ministerios empezaran a ver los planes locales y territoriales y a partir de ellos construir sus ofertas de política pública. Otro aprendizaje es que estas configuraciones territoriales específicas, puede ser el maravilloso Tequendama, aquí donde yo trabajé, que es una región, es un territorio clarísimamente identificado con una identidad muy fuerte, la región del Tequendama, pero esa configuración territorial específica está caracterizada por ciertas potencialidades endógenas. Sabemos cuáles son, dónde están, es solo producción de mango, o es solo producción de frutas. ¿Qué hace el Apulo pasando por ahí? ¿En qué nos ayuda o en qué no? ¿Cuáles son las características de un Tena frente a un Cachipay absolutamente diferentes en términos geográficos, por ejemplo? Y en el Brasil, esa fue otra de las lecciones, y es que se tomaron los 164 territorios muy homogéneos, a pesar de que están en regiones diferentes, con grupos poblacionales diferentes, la política pública fue ejecutada muy igual para todo el mundo. Entonces, lo que nosotros queríamos, o se esperaría que el Brasil avanzara, es que las potencialidades endógenas, de hecho, fueran identificadas de esos territorios y se diera en ellas para potencializarlas, para que los territorios, de hecho, pudieran comenzar a desarrollarse. Este enfoque territorial que busca disminuir las desigualdades regionales. Entonces, yo sé que todas las regiones, todos sabemos que todas las regiones pueden tener una potencialidad. Con el enfoque territorial yo quiero identificar esas potencialidades para que sobresalgan, para impulsarlas y sobre eso disminuir las desigualdades con otras regiones. Esos buenos desempeños van a favorecer ese desarrollo de esos territorios. Entonces, lo que nos dicen, esto es una frase de Abramovay, un investigador, estudioso brasileño del área rural, es que los cuadros sectoriales, este logro, este desarrollo territorial no depende de cuadros sectoriales, sino de cuadros territoriales, y de los cuales tenemos que reconocer que hay un conjunto variado de actividades y mercados. Y esta nueva dinámica territorial supone políticas públicas que estimulen la formulación descentralizada de proyectos capaces de valorizar atributos locales y regionales en el proceso de desarrollo. Políticas públicas que estimulen la formulación descentralizada de proyectos implica formas diferentes de pensar y de hacer y metodologías diferentes. Este es como el discurso. Suena muy bonito, pero ¿seremos capaces de implementarlo desde una perspectiva territorial con las metodologías que estamos utilizando, con las informaciones que estamos utilizando? ¿No sería necesario tener visiones sobre nuevas formas de hacer desarrollo? De pensar lo rural y entender lo rural, de pensar cómo planear lo rural, de utilizar medios de información que son necesarios, de hacer sociedad o traer al Ministerio de Comunicación a trabajar con nosotros, de llevar centros y telecentros a las áreas rurales, de capacitar a la gente para usar computadores y buscar áreas o informaciones de mercado, o en fin, ¿tendremos esa posibilidad de hacerlo o vamos a seguir trabajando que son muy válidas? O sea, no es que vamos a descartar al ir a un municipio en el Chocó colombiano donde no hay luz. ¿Cuál va a ser la prioridad? Inicialmente, llevar la luz para ellos, que tengan energía eléctrica. Y vamos a ir a utilizar esquemas de formación y capacitación los más convencionales, pero sobre qué informaciones o sobre qué contenidos para que esas personas comiencen a inserir en la Colombia que queremos. Entonces, aquí es necesario pensar en nuevas formas de hacer desarrollo, ser más atrevidos y más innovadores. Ya lo dije varias veces, la segmentación fue contestada, es necesario tener una visión sistémica del proceso y avanzar para una contabilidad. Eso es muy importante. Nosotros a veces somos muy tranquilos los gestores. Y ahí, lleva 5 años trabajando en ese Ministerio de Desarrollo Agrario, en esa política de desarrollo territorial. ¿Cuántos pobres ya hay menos? ¿O cuántas personas fueron capacitadas? ¿O qué índice de analfabetismo? Y nosotros nos vamos por los laditos. No, es que es un proceso,
el desarrollo es un proceso, vamos despacito, ya que a poquito le muestro resultados. Y viene el censo 2016 en el Brasil, estamos en la misma, y después viene el censo poblacional en el 2020 y estamos en la misma. Pero un momentito, o sea, hemos hecho mucha cosa. Claro, el Brasil, ¿qué está mostrando? El Brasil nos mostró el año pasado que con sus políticas sociales sacó a 20 millones de personas de la extrema pobreza y los llevó para la clase media. Y que esa clase media comenzó a consumir utilizando fuertemente el crédito, y el crédito en cuotas grandes, un televisor a 12 meses, a 24 meses. Y eso dinamizó la economía local. Y eso hizo que el Brasil, uno de los elementos, además de la estabilización del salario, en fin, pero uno de los factores de que el Brasil se estuviera en la crisis del 2008 fue las políticas sociales y la ascensión de la clase media por esas políticas sociales y por la dinamización de la economía. Pero eso es sostenible. ¿Vamos a seguir siempre trabajando con esa perspectiva o vamos a comenzar a trabajar con cambios estructurales que de hecho vinculen de forma más permanente a esas personas a la sociedad y a la economía? Entonces, esto de la contabilidad que explica el resultado en términos de calidad de vida y de progreso social. Tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que tener sistemas o medios o bases de datos o cuestionarios o documentos o libretas o iPhone o tablet, en fin, que nos digan qué está pasando con lo que estamos haciendo. Y cuando comencemos los programas nuevos, el Brasil y este programa de desarrollo territorial, ¿qué hizo? Dijo, no, vamos a comenzar, vamos adelante, tenemos un desafío enorme que es posicionar la estrategia territorial en el Brasil. Y de hecho lo consiguieron. Lo consiguieron tanto que el presidente Lula la abraza y dice, yo lanzo el programa de la ciudadanía. Y lo consiguieron tanto que vino Centroamérica al Brasil y montaron Territorios del Progreso en El Salvador, una experiencia que les recomiendo que conozcan y hagan algún intercambio con ellos. Lo conocieron tanto que comenzó a formarse, a consolidarse con algunos elementos todo el Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica. Muchos países comenzamos a hacer, por mediación del IICA, un mundo de intercambios con la experiencia brasilera, o sea, consolidaron el abordaje territorial. Por allá en el 2007 dijeron, ahora vamos a pensar en los indicadores para evaluar esto. Ya llevábamos 4 años ejecutando el programa, nos tocó ir atrás y correr para darnos cuenta que había un mundo de cosas mal hechas, que había un mundo de proyectos sin ejecución, que había un mundo de mataderos donde no habían vacas, que había un mundo de puentes donde no habían ríos, que había un mundo de procesadoras de miel donde no habían abejas, en fin. Entonces, esas cosas nos cogieron ventaja. Cuando comiencen a estructurar sus programas, y más ahora en este proceso de consolidación que está Colombia, piensen en los sistemas de seguimiento y evaluación. No es un embeleco de los órganos controladores o fiscales, ni la Contraloría, ni la Procuraduría. Es una herramienta fundamental para poder conducir la gestión. Yo estoy convencidísima de eso, y fue en algo, o es en algo que en el Brasil aún está muy para atrás. En el Ministerio de Desarrollo Agrario principalmente. En el Ministerio de Desarrollo Social, algún día, si tienen curiosidad, entren www.mds.gov.br y entren a la base de datos de esa gente. Ellos se acompañan porque ellos tienen un sistema que se llama CADE único, y este CADE único es el sistema que registra con número de cédula a todos los beneficiarios de la Bolsa Familia. Se sabe quiénes son, dónde están. Claro, hay datos que ellos no publican en el sistema, no están libres para todo el mundo, pero uno sabe quién recibió, dónde recibió, cuánto recibió. Hay un mapeamiento muy interesante de lo que ellos están haciendo, y es un ministerio muy preocupado por acompañar sus políticas para hacer ajustes de manera permanente. Entonces, en este tema de gestión, lecciones que yo traigo aquí para ustedes, uno es que los datos existen, tal vez más en el Brasil que aquí, en fin, pero hay datos, pero la información debe ser organizada para la población. El control y la presentación de cuentas son instrumentos de ciudadanía. Las personas deben tener las facilidades para participar de los procesos de decisión. Las personas desinformadas no participan o participan mal. Y es necesario tener informaciones adecuadas sobre las dinámicas y los resultados que realmente importan. Es decir, qué tipo de información vamos a trabajar y disponibilizar para que todos, tanto gestores, ministros, presidente o sociedad civil, pueda tomar decisiones. Voy a pasar esto aquí. Sobre el PRONAF, bueno, ya les mostré los datos, pero lo que estos pesquisadores que trabajan mucho la evaluación de este programa y lo han acompañado desde su creación,
es que de hecho el PRONAF es una innovación institucional, nadie lo niega, es un gran programa. El plan Zafra del 2013-2014 son 157 billones. Es mucho dinero, de los cuales 7 billones son específicamente para el área del semiárido. Entonces, es un programa importante, es muy significativo en términos de recursos para el Brasil. Pero ya les mostré qué es lo que pasa, concentra por tipo de productor, por región y por sector de la producción. El PRONAF no es un eslabón de un conjunto coherente de un proceso de desarrollo, él está como solito, un elemento aislado, que como tal tiene a ser evaluado mucho más bajo un ángulo cuantitativo. ¿Cuánto dinero entregué y cuántos contratos firmé? Pero la pregunta es sobre los contratos, ¿hasta qué punto cambió la realidad de esas comunidades? No nos la hemos hecho suficientemente y no sabemos si está cambiando lo que esperaríamos, que sería avanzar en la disminución de la pobreza y en de las desigualdades. Es un modelo promovido y ligado por la lógica sectorial y productivista, con esta visión sectorial, asociar el bienestar de los habitantes en el medio rural al crecimiento exclusivo de la actividad agropecuaria, o sea, está muy enfocado aún en la actividad agropecuaria, cuando la misma ley de agricultura familiar nos está diciendo que hay otro tipo de actividades en el sector agropecuario, baja integración con otras políticas, y la pregunta que se hace Aquino y Schneider es, ¿cuál es el papel estratégico que el crédito rural puede y debe asumir en un proyecto de desarrollo que busque compatibilizar la producción de riqueza, equidad social y valorización del medio ambiente? Sobre mercados institucionales, ¿cuáles son las lecciones que ellos han venido, los desafíos que ellos han venido identificando? Bajo nivel organizacional de los agricultores familiares, es un punto, es la piedra en el zapato. Dificultad de acceso a los documentos fiscales, baja capacidad de procesamiento de la producción de la agricultura familiar por sus cooperativas y agroindustrias familiares, resistencia de las merenderas y nutricionistas a la inclusión de los productos de agricultura familiar. El martes que hablábamos con el grupo de Santiago, pues a ellos les llamaba la atención eso, que es importante pensarlo en estos programas. Nosotros, desde la Jiménez con Séptima, pensamos solamente en lo agropecuario, en la política, diseñamos la política y no pensamos en que tenemos un grupo de personas en las escuelas que son las que hacen la comida y que hasta que este programa fue inventado, ellas que le servían a los niños un juguito en cajita, el chocorramo del tío fermentante, llevo toneladas para Brasil y para comer, el chocorramo, el juguito y papitas fritas o patacones, cosas así. Ahora le están diciendo, tenga aquí, prepare el jugo con el maracuyá fresco que trae el agricultor familiar. Haga la tortica de maíz, otra vez como las abuelas, batiendo el huevo y metiéndolo al horno. Entonces, claro, hay una resistencia porque aumenta el trabajo y nosotros no pensamos en eso. Y el programa puede verse afectado por este tipo de cosas. Y falta de infraestructura en las escuelas como cocina para almacenar los productos o para preparar los productos. Y otra sería la legislación sanitaria, que es un dolor de cabeza en el Brasil, es particular para cada estado. Es una burocracia asustadora para los productores poder tener un certificado para vender sus productos, logística para la ejecución de compra, relación de desconfianza entre la agricultura familiar y las entidades ejecutoras, baja capacitación de los actores vinculados al proceso de adquisición, que eso es capacitación en las alcaldías, en los mismos hospitales, en fin, en los ancianatos, hospicios. Y otra gran paradoxo que se da en esto es que estamos teniendo en Brasil, por lo menos hay grandes ciudades, en Brasil existe este Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación que le entrega por transferencias dinero a los municipios para otro programa, que es el Programa Nacional de Alimentación Escolar, que es un programa más antiguo, pero que también fue modificado en favor de la agricultura familiar y se crea una obligación, y es que por lo menos el 30% de los productos que sean comprados con recursos de este fondo deben ser de la agricultura familiar. Porque antes, ¿qué pasaba? El Programa Nacional de Alimentación Escolar, el alcalde con esos recursos del fondo compraba los productos, pero se los compraba al dueño del supermercado que le había favorecido en la campaña, o le había apoyado en la campaña, o le había pagado la campaña política. Entonces, los contratos eran ligados al alcalde con el principal distribuidor del municipio. Ahora, por lo menos el 30% tiene que ser de la agricultura familiar. Pero el paradoxo que yo estaba diciendo es que en las grandes ciudades los colegios o los alcaldes tienen que hacer lo mismo, reciben estos recursos. Entonces estamos teniendo una gran demanda de alimentos de la agricultura familiar, pensando en ese 30%, estamos teniendo pocos alimentos de la agricultura familiar para ofrecer,
por los mismos otros factores que mencionaba antes. Y aquí hay una lección, ellos aprendieron un poco eso, se estaba hablando de baja capacidad de las cooperativas, en fin, y crearon dos programas, uno que se llama Nutre Brasil, que lo crearon en el 2010, y otro que se llama Más Gestión en el 2012. El primero fortalece cooperativas de la agricultura familiar y el segundo es un programa muy interesante de asistencia técnica que contrata grupos profesionales interdisciplinarios, nutricionistas, trabajadoras sociales, agrónomos, veterinarios, ingenieros industriales, en fin, que asesoran para mejorar o solucionar problemas gerenciales y tecnológicos. Entonces, estos grupos van y asesoran a las localidades, a las mismas alcaldías, a decirles, mire, pueden hacer las comidas, los asesoran hasta en las recetas que pueden utilizar para, que pueden preparar con los productos de la región. Nuevos enfoques de desarrollo, ya lo dije, nuevos enfoques para la gerencia, implican nuevas metodologías e instrumentos. El poder público está preparado para enfrentar ese desafío de una estrategia más sistémica, más multisectorial, que implica diversidad, complicidad, heterogeneidad y nuevos arreglos institucionales. Y esto es una cosa que nuestro amigo Byron Miranda del IICA en Costa Rica dijo hace poco en Campina Grande, en Salvador, en Campina Grande, en Paraíba, en el Brasil. Y él nos dice, la desigualdad territorial es más que la expresión geográfica de la desigualdad. El lugar importa y determina oportunidades de ejercer derechos ciudadanos. Entonces, es nuevamente rescatar lo rural como esa dimensión espacial. Y oportunidades para la agricultura familiar, esto yo lo traigo de unas reflexiones que Schneider hace, que presentó hace poco en un seminario en Embrapa sobre agricultura familiar. Y él dice que el crecimiento de la legitimidad social y política de la agricultura familiar, como yo les decía antes, es un factor que tenemos que aprovechar muchísimo y más relacionado con este año de la agricultura familiar. Esa conexión de la agricultura familiar con la seguridad alimentaria y nutricional y con la pobreza rural. De hecho, estas políticas de fortalecimiento de la agricultura familiar favorecieron el cumplimiento de las metas del milenio, principalmente en la seguridad alimentar. Para el Brasil fueron muy importantes. La agricultura familiar no es sinónimo de pobreza rural y esos casos exitosos que podemos aún ampliar y potencializar más. La agricultura familiar puede o debería apropiarse de la bandera de la producción de alimentos y promover la conexión con consumidores. Es otra cosa que a veces no sé a quién le dejamos, aparte de los consumidores, pero tenemos que pensar en ellos y pensar que hay un grupo importante de consumidores que está pensar que hay un grupo importante de consumidores que quieren alimentos diferenciados. No todos están queriendo comer cualquier cosa que les pongan. Hay un grupo importante en el Brasil, se está rescatando nichos de mercados para este grupo y Europa, por supuesto, es el que nos está colocando la pauta sobre productos que tienen que venir, por ejemplo, con sellos que garanticen que es de la agricultura familiar, que no tiene mano de obra infantil, que no tiene mano de obra esclava, que no tiene transgénicos. Y hay un nicho muy importante de productos brasileños que están siendo exportados de la agricultura familiar llenos de sellos que garantizan eso y que están siendo altamente demandados y consumidos por la comunidad europea. Ese consumidor está ahí, tenemos que ver quién es aquí en Colombia, en América Latina o allá afuera para exportar estos productos diferenciados y el agricultor familiar tiene que pensar en ese consumidor. Y una refundación de la base material de la agricultura pensando en tecnologías mucho más sostenibles desde la línea orgánica. Y por fin, lo que estos dos también académicos nos dicen, la profesora Wanderley, que es una linda mujer que ha trabajado siempre en lo rural, es una socióloga muy reconocida en el Brasil, y Arilson Favaretto, en un estudio que el IICA hizo este año que pasó sobre nuevas ruralidades brasileras, trabajó con estos profesores, con un equipo muchísimo más grande, el IICA junto con el Ministerio de Planeación, el Ministerio de Desarrollo Agrario y otras organizaciones, y ellos concluyen en una discusión que hacen sobre el concepto de lo rural, que tenemos que hacer un pacto por la paridad entre lo rural y lo urbano. O sea, ya tenemos que dejar esa historia de que lo rural es lo más pobre, y lo urbano es lo más rico, lo más moderno y lo más industrializado. Tenemos que pensar en una paridad por esos dos sectores, y en ese caso tenemos que reafirmar lo rural como valor, no es más el resto. Y tenemos que reafirmar lo rural como una categoría analítica, y tenemos que pensarla como categoría analítica para entenderla. ¿Qué es lo que hay allá?
y entenderla para poder ayudar o pensar políticas públicas, y la reafirmación de lo rural como un espacio estratégico mismo bajo un Brasil urbano e industrial. Estas son conclusiones para ese concepto de ruralidad para el Brasil. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Mireya. A continuación queremos invitarlos a un pequeño refrigerio que tenemos previsto para este evento, de manera que ustedes puedan ir preparando las intervenciones de cada uno. El refrigerio lo tomaremos en la cafetería y en 15 minutos les agradecemos retornar a la sala para dar inicio a la segunda parte del evento, que contempla la participación de todos ustedes. Muchas gracias.